7 verdades brutales que el Espíritu Santo me reveló en la Biblia y aún perturban mi alma. La tarde caía y las sombras empezaban a jugar en las paredes de la antigua iglesia del pueblo. Un murmullo helado recorría el aire, como si las almas perdidas se prepararan para contar sus secretos más oscuros. ¿Te imaginas? La primera verdad revelada ante mis ojos fue un susurro desgarrador: la fe puede ser tu salvación, pero también tu condena. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si, en realidad, el mismo Espíritu Santo estaba jugando con nuestras almas? Apenas podía respirar. La noche prometía traer más revelaciones que rasgarían el velo de la realidad. Desde ese momento, todo se tornó extraño. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, vi un libro polvoriento sin nombre. Al abrirlo, las páginas susurraron secretos perdidos, un eco del pasado, una advertencia. Despertarás cosas que no puedes controlar. Temblé, mis manos sudaban. ¿Controlar? ¿Qué podía significar eso? ¿Por qué me sentía atrapado en una red de misterios que me empujaban hacia el abismo? En el fondo, una voz resonó: el pecado tiene un precio, y la verdad se desvela en la oscuridad. Las llamas de las velas titilaban, y me pareció que eran almas que gritaban, desesperadas por ser escuchadas. La tensión creció, cada palabra, cada mirada, y cada sombra en el rincón devolvía su aliento. Y en ese instante preciso, una visión impactante atravesó mi mente, un milagro que podía cambiarlo todo, pero a un costo inimaginable. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche seguía su curso, y un profundo silencio se instaló. Mientras el frío calaba los huesos, sentí que algo se acercaba, pero no sabía si era una verdad reveladora o un horror inminente. La angustia apretaba mi pecho, y el aire se tornaba denso. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La realidad empezaba a distorsionarse, y el eco de los secretos antiguos evocaba una pregunta aterradora: ¿podría yo desentrañar las verdades que estaban listas para ser liberadas, o sucumbiría a su horror? La oscuridad parecía abrazar cada rincón de la iglesia, como si las sombras tuvieran vida propia. El aire se volvió más pesado, lleno de un olor a humedad y algo más, algo que estaba a punto de desatar claves que me empujaban hacia el borde. Mi corazón latía con fuerza, casi burlándose de mi valentía, mientras mis ojos se fijaban en la única ventana que quedaba intacta, un marco que revelaba la luna llena, testigo silencioso de lo que se avecinaba. De repente, una voz quebrada emergió del frío, clara y nítida sobre el silencio abrumador. El despertar ha comenzado, afirmaba, resonando en mis oídos. No lograba identificar de dónde venía, pero la presión de las palabras me hizo temblar. Con cada latido, la inquietud crecía más. Sabía que, aunque mi cuerpo estaba en la iglesia, mi mente se aventuraba a lugares que ni siquiera podía imaginar. Me acerqué al altar, donde las velas parpadeaban, desafiando la oscuridad que intentaba envolver todo. En ese lugar sagrado, la atmósfera se tornaba más electrizante. No puedes ignorar la verdad que llevas dentro, murmuró nuevamente la voz, esta vez más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré abruptamente, pero no había nadie. Solo mi propia respiración entrecortada que llenaba el espacio. Las palabras seguían fluyendo en mi mente. Todo en mí quería escapar, pero una fuerza invisible me mantenía cautivo. Tan solo unos pasos más y mi mano se posó sobre el libro polvoriento que había encontrado antes. Ahora parecía vibrar en mi tacto, como si estuviese latiendo, y la tentación de abrirlo otra vez me resultaba irresistible. Con un movimiento rápido, lo abrí. Sus páginas estaban cubiertas de símbolos extraños y escritas con tinta roja, como si las letras se retorcieran en un lenguaje que no entendía. Una frase brilló como fuego en mi mente: el sacrificio revelará la verdad, pero el sacrificio puede consumir el alma. ¿Qué podía significar eso?
La angustia apretó aún más mi pecho, las velas comenzaron a parpadear con más fuerza, balas de luz luchando contra la penumbra. Entonces, de repente, las sombras alrededor del altar comenzaron a alargarse y a moverse, creciendo de forma antinatural. Esto no puede ser real, me dije tratando de convencerme. Pero no podía evitarlo, esa imagen aterradora de sombras deformadas danzando a mi alrededor era finalmente la revelación de que había cruzado un límite que no debía tocar. No puedes deshacer lo que ya comenzaste, se escuchó una última vez, y ese eco resonó como un lamento. Mi piel se erizó, y un temor frío se apoderó de mí. De repente, un susurro recorrió el aire, y el altar brilló con una luz sobrenatural, iluminando palabras que nunca había visto. Mis ojos se abrieron en un instante de terror, era un destino al que no podía escapar, sin poder hacer más, cada parte de mí sintió que el abismo me llamaba. Era el momento de enfrentar lo que había despertado. El libro, el sacrificio, todo estaba interconectado en un hilo que amenazaba con desgarrar cada rincón de mi existencia. Entonces, primero una sombra, luego una figura emergió, desdibujándose del aire mismo. No era humana, no del todo. ¿Qué era realmente? Ese horrible ser miró fijamente, y una única pregunta atravesó mi mente: ¿sería yo el elegido para desvelar esos secretos o estaba destinado a ser consumido por ellos? La luz alrededor de mí parpadeó una última vez antes de apagarse. ¿Qué misterios escondía ese ser oscuro que ahora se acercaba? ¿Podría reparar las dolorosas verdades que habían sido liberadas? La figura mutante se acercó, una amalgama de sombras que chisporroteaban como electricidad. Su rostro carecía de rasgos definidos, pero sentía la mirada penetrante de esos ojos brillantes, como una antorcha en la oscuridad. En ese instante, todo mi ser tembló, como si el aire cargado de tensión me desnudara de toda protección. ¿Quién eres? Logré articular, mi voz apenas un susurro tembloroso en el vasto silencio de la iglesia. La criatura se detuvo, flotando suavemente sobre el altar, susurros en un idioma ancestral que reverberaban a mi alrededor, como ecos de un tiempo perdido. Cada palabra parecía deslizarse en mi mente, abriendo puertas que nunca supe que existían. Soy el guardián de los secretos olvidados, respondió, y aunque su sonido era un susurro, retumbaba en mis huesos. El libro ha despertado el antiguo pacto, y tú has sido marcada como el vínculo, Panicé. Las palabras de la criatura se arrastraban en mi mente, llenándola de horror. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras la angustia se transformaba en desesperación. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían retorcerse con la misma energía que emanaba de ese ser, creando un espectáculo aterrador. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pregunté, mis manos temblando. La criatura se inclinó hacia adelante, acercándose aún más, y un frío extremo comenzó a permear mi piel. Solo deseo que comprendas la verdad. La verdad que has ignorado durante tanto tiempo. El sacrificio que has de hacer no es solo físico, es espiritual. Sus palabras se deslizaron como ungüento sobre una herida abierta, y el miedo se convirtió en reconocimiento. Un sacrificio. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como el hilo frágil que ataba la realidad a mis pensamientos. Las imágenes comenzaron a llenarme mientras las sombras se alzaban aún más, envolviéndome. Flashbacks de mi vida, de momentos que elegí olvidar. Sentí que cada recuerdo era un hilo que se tejía en el telar del destino. No, grité en un último intento de resistir. No quiero recordar. Pero era inútil. Cada revelación caía sobre mí como una tormenta furiosa. La criatura se detuvo, los ojos brillantes resplandeciendo con una sabiduría que estremecía. El sacrificio requerido no será fácil, pero la verdad que está por venir te liberará, a menos que el miedo consuma tu alma. Entonces, vi lo que el sacrificio realmente significaba: enfrentaría no solo los secretos de mi pasado, sino también los oscuros deseos que había escondido. No estoy lista, murmuré. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que nunca lo estaría. Las sombras comenzaron a retroceder y el ser se disipó, pero su esencia permanecía en la atmósfera, como un perfume que no podía escapar. La iglesia se llenó de un eco sordo que resonaba con advertencias, y el libro brillaba intensamente entre mis manos, como un faro llamando a mi perdición. En ese momento de oscuridad,
sentí como todo se desvanecía. La luz de la luna se desdibujó, y con ella, mis certezas. Era todo un espejismo, un juego que había empezado hace mucho tiempo y donde yo, deseando escapar, había reescrito mi propio final. Afuera, el viento aulló, trayendo consigo un susurro que me heló la sangre. Te atreverás a seguir adelante, o el miedo te confinará en esta oscuridad por toda la eternidad. La noche aún guardaba secretos en su traicionero abrazo, y yo me encontré al borde de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero, ¿realmente estaba dispuesta a enfrentar esos secretos? ¿O permitiría que la oscuridad reclamara lo que nunca quise soltar? ¿Qué pasaría si, al final, el verdadero sacrificio era dejar ir mi propia humanidad? La luna brillaba con fuerza de nuevo, y yo sabía que el amanecer sería mi única esperanza, o mi perdición. Pero solo el tiempo lo diría. Con un suspiro profundo, comprendí que el silencio de la iglesia ya no era un refugio. En su desolación, cada sombra parecía mirarme, como si supieran secretos que yo misma ignoraba. Tomé el libro entre mis manos, sintiendo la piel fría de la cubierta, que vibraba como si todavía contuviera un pulso de vida. Recordé las palabras del guardián, un sacrificio espiritual. La idea se enroscó en mi mente y traté de disuadir el pensamiento, preguntándome qué significaría aquello. ¿Sería necesario renunciar a partes de mí misma? El aire a mi alrededor crepitaba, cargado de una tensión viva, y de repente, no supe si lo que había en este lugar me estaba protegiendo o encadenando. Instintivamente, retrocedí, buscando una salida. Las puertas de la iglesia lucían como la boca de un monstruo, amenazante y amplia. Pero en mi interior, un impulso me empujaba hacia adelante. La verdad, la liberación que probablemente necesitaba. ¿Cuánto podía perder si no hacía el intento? El eco de mis propias dudas reverberaba hasta el rincón más oscuro de mi mente. Con determinación, me acerqué al altar donde el guardián había flotado, concentrándome en el libro. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando palabras que parecían brillar también. Abrí la tapa con un chasquido, y el aire a mi alrededor pareció congelarse. Las letras danzaban ante mis ojos como luciérnagas en la noche. Comencé a leer, cada sílaba un eco del pasado que había intentado evitar. Me sentí transportada a momentos de traición, dolor y decisiones que desdibujaron los límites de mi alma. De pronto, una imagen se formó. Un rostro conocido, el de mi abuelo. La figura que siempre había admirado, ahora estaba inmersa en sombras, como si sus propios secretos lo devoraran a medida que me acercaba a la verdad. La página ante mí comenzó a girar, revelando un pasaje que me heló la sangre. Los sacrificios de los ancestros nunca se olvidan, y los que ignoran su legado son condenados a repeticiones eternas. Una punzada de dolor atravesó mi corazón. ¿Significaba esto que el legado de mi familia me perseguía? Esa noche tormentosa, las memorias me abrumaban y me vi forzada a reconocer que no solo yo cargaba con sombras, sino toda mi línea. Un ruido sordo resonó por la iglesia, como un golpe de trueno. Mis ojos se alzaron hacia el registro de los antiguos. Los rostros tallados miraban hacia mí, y el terror me invadió. Se sentía como una condena, recordándome que cada decisión, cada secreto, empujaba el reloj hacia un desenlace que podría no ser favorable. De repente, un lamento reverberó en las paredes, una advertencia que no podía ignorar. Las sombras en la iglesia se agitaron, y la voz chisporroteante volvió a llenarme de incomodidad. ¿Estás lista para desentrañar lo que has heredado? Preguntó con malevolencia, la mezcla de miedo y emoción agolpándose en mi pecho. No tenía respuesta. Sabía que este camino estaba lleno de espinas y que, al desvelar los secretos de mi sangre, podría descubrir más de lo que estaba preparada para aceptar. Pero la idea de ser un vínculo roto, de romper con mi propia historia, era igual de aterradora. Entonces, en un instante de lucidez fugaz, decidí enfrentar la verdad. Mi destino no podía ser precisamente un eco de otros. El sacrificio no debía ser en vano. Lo que tenía que encontrar no solo era mi legado, era mi voz en un mundo que había estado en silencio por demasiado tiempo. Con el libro entre mis manos, me preparé para desentrañar el misterio. Si el sacrificio era necesario, entonces lo aceptaría. Pero antes, debía descubrir qué significaba realmente enfrentarse a la oscuridad.
¿El guardián tenía las respuestas que necesitaba? ¿Podría finalmente liberarme? La decisión se traducía en un grito sordo en mi interior: ¿estoy dispuesta a dar ese paso? La respuesta anhelante se quedó atrapada en mi garganta y, justo cuando parecía que todo estaba por resolverse, un grito desgarrador resonó en la noche, como si alguien supiera que mis elecciones empezarían a tener consecuencias más allá de mi control. Había despertado algo que no podía ser ignorado. La oscuridad se cernía sobre mí, incluso mientras buscaba la luz. ¿Este era el comienzo de mi redención o el camino hacia la perdición? Mientras el grito se desvanecía en la brisa, me quedé paralizada, esperando lo que vendría a continuación. La noche ya no era un simple lienzo, sino un laberinto que anhelaba devorarme. El tiempo se había detenido, y solo el murmullo del destino podía interrumpir el silencio aterrador que se avecinaba. La atmósfera se tornaba cada vez más densa. El grito, como un eco de desesperación, todavía resonaba en mi mente. Miré a mis alrededor, el polvo flotando en los rayos de luna, las sombras comenzando a tomar forma. Esa iglesia, antes un refugio, se había transformado en un laberinto retorcido de desesperación. Las hojas del libro comenzaron a agitarse como si una brisa interna clamara por atravesar los secretos que guardaba. El pasaje que había leído se repetía sin descanso, resonando en cada rincón de mi ser: los sacrificios de los ancestros nunca se olvidan. El guardián, cuya figura aún podía vislumbrar en el aire tenso, parecía ir y venir, como esperando que yo hiciera un movimiento. No sabía si era mi aliado o mi mayor adversario. Un sudor frío se deslizaba por mi espalda, y me sentí arrastrada hacia algo más grande que yo, una fuerza ancestral que me urgía a seguir adelante. ¿Por qué me eligieron?, murmuré, casi sin voz. Era un grito en silencio que se perdía entre los ecos de la iglesia. Pero el guardián no respondía, únicamente se desvanecía en la penumbra, dejándome con un vacío inquietante. Un sonido de pasos resonó lejos, atrayendo mi atención. Miré hacia la puerta de la iglesia. La oscuridad parecía cobrar forma, una presencia palpable que avanzaba lentamente hacia mí. Mi corazón latía con pánico, la salida se había comenzado a desdibujar en mi mente. Cuando la figura emergió de la sombra, supe de inmediato que no estaba sola. Era una mujer de rostro familiar, sus cabellos grises resaltaban bajo la tenue luz. Mi abuela. La misma que había escuchado contar historias de antaño sobre maldiciones y legados. «Has llegado», dijo con voz suave, y sus ojos penetraron en los míos, taladrando el temor que se aferraba a mí. «Ahora debes decidir». ¿Decidir qué?, cuestioné, mi voz temblando. «Si quieres liberar a tu familia de las sombras que cargamos», hizo una pausa, «o abrazar el destino que está escrito en nuestras venas». Los recuerdos de mi infancia la rodeaban. Recé por respuestas y la miré esperando entender. Pero la única respuesta que conocía era el eco de su voz: «No puedes huir de lo que eres». El aire se tornaba más pesado, y aún resonaba el sonido de las almas atrapadas en el tiempo. Las luces titilaban forzadas, como si el lugar quisiera advertirme. El libro en mis manos comenzó a brillar, y un pasaje resaltó con furia: «Los elegidos deben alzar su voz o callar para siempre». Un torrente de emociones me inundó. ¿Alzar mi voz? Era un llamado a luchar. Pero también era un riesgo, un sacrificio que podría romperme. Justo en ese instante, un gritos roncos estallaron desde el fondo de la iglesia, un coro de lamentos que atravesaron mi pecho hasta el fondo de mi alma. Miré a mi abuela, su mirada era fija, grave. «Los muertos tienen más poder del que podrías imaginar». El tiempo parecía dilatarse a mi alrededor, y comprendí que no solo luchábamos por nuestro legado, también por nuestros espíritus atrapados. La iglesia no era un refugio, era un campo de batalla. «Estoy dispuesta a dar ese paso», volví a pensar, mientras el eco de esos gritos penetraba mis pensamientos. La luz del libro se intensificó, y un impulso irrefrenable surgió desde lo más profundo de mi ser. Más allá del terror, había algo más esperando a ser descubierto. Las antiguas sombras querían salir, pero yo tenía la llave. En ese preciso momento, una oleada de coraje se levantó en mí. Era hora de dejar de ser solo una hija de mis ancestros, era momento de convertirme en su voz. Pero antes de poder actuar, un estruendo estalló fuera, más fuerte que cualquier grito.
Con la voz de mi abuela resonando en mi mente, comprendí que la verdadera confrontación aún estaba por venir. Mientras me preparaba mentalmente para lo que sucedería, la puerta de la iglesia se sacudió violenta y rápidamente. El terror llenó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, la entrada se abrió de golpe, revelando la oscuridad pulsante que me aguardaba, lista para devorarme. ¿Qué había tras esa puerta? Las verdaderas sombras estaban a punto de revelarse, y mientras el humo de incertidumbre llenaba el aire, supe que la revelación que cambiaría mi vida estaba a punto de estallar. La noche cerrada mantenía sus secretos, pero yo estaba lista. Solamente necesitaba dar el primer paso hacia lo desconocido. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, como si el propio umbral estuviera quejándose de lo que estaba por atravesarlo. La oscuridad se abalanzó sobre mí, un manto pesado y frío que amenazaba con envolverme por completo. Mi corazón repicaba en mi pecho, resonando con la urgencia de los ecos lacerantes que aún flotaban en el aire. Mi abuela estaba ahí, un faro de fortaleza en medio del caos. No te detengas, susurró, aunque yo no podía ver cómo podría avanzar en medio de tanto terror. Lo desconocido puede ser la única forma de salvarnos. Su voz era un hilo de aliento que me impulsaba, con determinación, di un paso al frente, cruzando el umbral. El aire se tornó aún más eléctricamente cargado, podía sentirlo, un temblor bajo mis pies, un murmullo de voces antiguas que resonaban con la promesa de revelaciones. La oscuridad me recibió como una amante olvidada, arropándome, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que la vida podía continuar si dejaba atrás mis temores. Frente a mí, las sombras se retorcían y danzaban, como si quisieran contar su propia historia. Mi mente se inundó de imágenes de mis ancestros, de los sacrificios inmemoriales que habían hecho por su familia. Había algo más al fondo, una luz titilante que desafiaba el abismo que me rodeaba. Sin pensarlo, me encaminé hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se transformó en una figura. Una mujer con un vestido blanco resplandeciente que parecía flotar sobre el suelo. Su rostro reflejaba un dolor antiguo, pero en sus ojos había chispa de esperanza. Cuando sus labios se abrieron, su voz resonó como un dulce eco. Soy la guardiana de tus raíces. He aguardado tu llegada, y ahora es el momento de enfrentar la verdad. Pero, ¿qué verdad?, pregunté, el nudo en mi garganta luchando por salir. Los secretos de tu familia son tanto un legado como una carga, respondió, y el aire comenzó a vibrar a su alrededor. Para liberarte de ellos, debes reconciliarte con cada uno de ellos. Debes entender que su dolor forma parte de ti. El terror se mezclaba con la curiosidad, sentí que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que yo misma. De repente, todo se detuvo. Las sombras comenzaron a susurrar, apenas audible, pero cada palabra era una estocada en mi corazón. La traición, decían. El silencio. La sangre. La venganza. Mi mente se tambaleó. Eran los ecos de cosas que nunca había conocido, cosas que mis ancestros habían guardado en silencio. En ese instante, la figura de la mujer se desvaneció y, por un momento, me quedé sola, rodeada de voces etéreas que pedían ser escuchadas. Un destello de luz emergió de las sombras y chocó contra mí, como un rayo que rasga la noche. Casi caí de rodillas, una fuerza abrumadora comenzó a llenar mis venas con secretos, historias que llevaban siglos anidadas dentro de mí. Los sacrificios de mis ancestros estaban ahora fluyendo en mi sangre. De pronto, la visión del guardián apareció de nuevo, su mirada era diferente. Había un desafío en sus ojos. No lo olvides, dijo, el destino no se forja en silencio. Debes hablar o serás tragada por las sombras de quienes te precedieron. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí compasión y dolor en igual medida. Había tanto por descubrir, tanto por liberar. Era suficiente quedarme callada y aceptar mi legado, o podría ser la voz que rompiera la cadena de silencio que nos había mantenido cautivos. Un nuevo grito reverberó desde el fondo de la iglesia, más intenso, llevándome a ver más allá de mis miedos. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un movimiento en la oscuridad me hizo voltear. Una figura emergió, una sombra conocida que parecía querer salir del mismo abismo. Era mi madre. La incertidumbre en su rostro era un espejo de mis propios temores.
La verdad está a punto de revelarse, pero hay un precio que pagar, advirtió, antes de que la oscuridad se cerrara sobre mi visión. ¿Qué significaba aquello? Mi corazón se detuvo en el momento justo. Mientras la bruma caía de nuevo, supe que una elección crucial se acercaba, y el tiempo comenzaba a agotarse. Estaba lista para enfrentar la verdad, ¿y qué sacrificios requeriría de mí? La puerta de la revelación se había abierto, y las verdaderas sombras estaban listas para salir. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Mi madre estaba ahí, y por un instante, el miedo se transformó en una mezcla de esperanza y desasosiego. La conocía, pero también había aprendido a temerla en mi infancia, su mirada era el espejo de lo que había decidido mantener al margen de mi vida. A veces, lo que más queremos es lo que más nos asusta, susurró, su voz temblando con una fragilidad que nunca había notado antes. Sus ojos reflejaban un dolor que debía ser compartido, y sospeché que sabía más de lo que estaba dispuesta a confesar. Debes saber que la verdad puede romperte, pero también sanarte. Mi pecho se comprimió. ¿Qué significa eso?, pregunté, la ansiedad chispeando en mis venas. Entonces, un retumbante sonido resonó desde lo profundo de la oscuridad, como latidos distantes reclamando su espacio en la sala. Era casi como si las paredes vibraran a la espera de ser liberadas de un secreto que habían guardado durante demasiado tiempo. Las sombras comenzaron a formar imágenes, distorsionadas y grotescas, y cada figura parecía contar una historia de dolor y redención. Podía ver a mi abuela, en su juventud, luchando contra demonios que no podía comprender. Luego, a mi padre, un hombre de poca palabra, atrapado por un silencio que lo había robado de su esencia. Cada rostro que se dibujaba en la penumbra era un recordatorio de que mi propia vida no se libraba de esa carga. Mi madre avanzó un paso, y la luz titilante comenzó a revelar más de lo que había oculto. Hay algo que debes descubrir, algo que ha sido maldecido, dijo, y sus ojos buscaron los míos, exigiéndome la comprensión. La traición que ha vivido nuestra familia no ha sido solo a manos de otros, sino también a las nuestras. Intenté comprender sus palabras mientras un sudor frío recorría mi frente. Pero, ¿qué puedes decirme que no haya estado ahí siempre?, cuestioné, incapaz de soportar la idea de un nuevo dolor. El sacrificio, respondió, su voz quebrada resonando en el aire como si se viera obligada a liberarla. Aquel que hicimos para protegerte. Debes confrontarlo, o seguirá atrapándonos. La sangre clama por justicia, y es tu gente quien debe responder. Un giro súbito en mi estómago me hizo vacilar. ¿Podía ser posible que el sufrimiento que había heredado tuviera raíz en decisiones que mis antepasados habían tomado por amor y miedo? Escúchame, prosiguió, la urgencia en su tono rompiendo el espacio sombrío. Tu abuela renunció a su verdad por tu seguridad, pero la historia no se puede apagar. La traición se esconde en las viejas páginas del pasado, dentro de un diario que aún está guardado. Sin él, la maldición nunca se romperá. Mientras sus palabras flotaban en el aire, mi mente se sumió en la confusión. ¿Un diario eso significaba que había algo más? Las posibilidades se abrían ante mí, aterradoras y fascinantes. Pero, antes de que pudiera formular más preguntas, un grito cortante rompió el silencio, un eco de angustia que resonó en mi pecho. Esa voz no era solo la de mi madre, sino de todos los que habían estado en silencio durante años. Una verdad espantosa que surgía del abismo. Sentí un tirón en mi corazón, como si una cuerda se estuviera rompiendo. La oscuridad parecía que iba a engullirme en cualquier momento. Mi madre extendió su mano hacia mí, su mirada un faro en medio de esa tormenta emocional. Tienes que elegir, dijo, su voz resonando con determinación. Vas a buscar la verdad y enfrentarte a lo que encontrarás, o permanecerás atrapada en el eco de las historias no contadas. Mi mundo se alteraba, como si la realidad misma se retorciera en respuesta a su pregunta. Las sombras esperaban respuestas, deseosas de ser liberadas o de devorarme. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad pulsaba a mi alrededor, esperando una decisión, mientras un nuevo eco de vida resonaba en el fondo, un susurro distante de una verdad antigua que aún aguardaba ser descubierta. Al mirar a mi madre, ella me dio un movimiento de cabeza, seguir adelante.
Era hora de liberar a los espíritus del pasado. Pero cuando me di la vuelta para buscar el diario indicado, otro grito resonó y no era humano. Era la voz de algo más, oscuro y amenazante, que clamaba por mi atención. ¿Sería ese el verdadero guardián de nuestros secretos, esperando en la penumbra para hacer su aparición? El eco del grito reverberó en mis oídos, un sonido que parecía deslizarse entre las sombras, como si la misma oscuridad lo estuviera convocando. No era el sonido de un ser humano, sino algo más primitivo, más profundo. Intenté centrarme y despejar la mente del caos que me rodeaba, pero mi cuerpo seguía tensándose ante lo desconocido. «Mamá», grité, pero la voz sonó como un susurro perdido entre los ecos que aún resonaban. «Déjate guiar», respondió ella, su voz ahora un hilo de acero. «La oscuridad puede revelar tanto como ocultar. Tienes que tener fe». Mis pies se movieron sin querer, impulsados por una mezcla de temor y valor. A cada paso, la sombra en el rincón de la habitación parecía cobrar vida, formando figuras distorsionadas que danzaban como si fueran marionetas descontroladas. Un miedo helado se abría camino desde lo más profundo de mi ser. Pero había algo más, una chispa de curiosidad que luchaba por salir. «¿Qué eres?», pregunté, enfrentando al vacío con una voz que temblaba. «No puedes escapar del pasado», respondió una voz grave, llena de ecos y susurros. «La traición no es solo una palabra, es un legado. Y tú, heredera de ese legado, debes desentrañarlo. Atrévete a mirar». Mis manos se cerraron en puños. No tenía idea de quién o qué era, pero comprendí que el conocimiento me esperaba en alguna parte de esta oscuridad. Recordé el diario que mi madre había mencionado y el sacrificio de mi abuela. Era posible que ese objeto, que podría desatar la furia o la paz, estuviera a solo unos pasos. Seguí caminando, guiándome por una fuerza invisible que parecía inflar el aire alrededor de mí. Las sombras comenzaron a formar un camino, desdibujándose ligeramente, como si el espacio mismo me invitara a caminar hacia él. Mientras avanzaba, la atmósfera cambió. Pude sentir una vibración profunda, casi como un canto antiguo que resonaba a través de las paredes. Cada latido de ese sonido parecía entrelazarse con la historia de mi familia, recordándome cada dolor escondido, cada sacrificio del que nunca supe. «¿Dónde estás?», grité, rodeada de un silencio denso. No obteniendo respuesta, busqué el camino hacia la voz, hacia el incógnito. Entonces, vi una tenue luz brotar en la esquina de la habitación, un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas, y dentro debía descansar el diario que necesitaba encontrar. Al acercarme, la presión en mi pecho aumentó. La luz que emitía el baúl era cálida y fría a la vez, como un abrazo de ensueño que prometía revelaciones, pero también un presagio de dolor. Alcé la tapa con manos temblorosas, sintiendo que la historia de mi familia estaba a punto de desenredarse ante mí. Sin embargo, cuando el baúl se abrió, un escalofrío recorrió mi espalda. No solo había un diario, sino otros objetos. Una pulsera, una vieja fotografía, y un medallón que parecía vibrar con energía. ¿Qué secretos ocultaban? Justo cuando pensaba en sacar el diario, el ambiente se volvió aún más inquieto. El grito resurgió, más feroz que antes, acompañado de un viento frío que hizo que las llamas de las velas titilaran. Algo en mi interior me decía que no estaba sola. «Quítate eso», susurró una voz femenina, resonando en mi mente con una claridad inquietante. «El legado no es solo tuyo. Escógelos y comienza a desentrañar la verdad». Miré a mi madre, que observaba con un terroroso semblante, incapaz de intervenir. La tensión en el aire era palpable, cada segundo se convertía en eternidad, podía sentir el peso de todas las decisiones que aún no había tomado. Las sombras bailaban, los gritos resonaban, y mi corazón latía con fuerza en el pecho. Estaba al borde de un precipicio y no sabía si debería saltar o retroceder. En el momento en que mi mano tocó el diario, la habitación se sumió en un silencio abrumador. La presión aumentó. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿a qué costo? Sin embargo, antes de que pudiera abrir el libro, las sombras se retorcieron y un rostro se dibujó en ellas. ¿Listo para enfrentar lo que realmente es tu historia? El aire se volvió pesado, y mi destino pendía de un hilo.
¿Qué secretos desataría aquel diario? ¿Y quién era realmente el guardián que se ocultaba en la penumbra? El aire se tornó espeso y la sombra con rostro parecía sonreír, un gesto inquietante que me llenó de terror. No podía moverme, mi mano aún suspendida sobre el diario. La habitación giraba, las paredes parecían cerrarse y el eco del grito resonaba como un mantra que se negaba a desvanecerse. ¿Quién eres? ¿Qué deseas de mí? Logré articular, aunque mi voz se entrecortaba con el miedo. Soy el eco de tus antepasados, respondió el rostro, aún con esa sonrisa perturbadora. Soy el guardián de verdad que perdiste, de la historia que llevas dentro. Acepta el legado o sucumbirás ante él. Las palabras se sentían como un hechizo, envolviendo mi mente y haciéndome cuestionar la realidad que conocía. Recordé las historias de mi madre. Había escuchado fragmentos de traiciones, secretos guardados y decisiones que habían marcado a mi familia. Pero nunca pensé que estuvieran tan vivos, tan tangible. Mamá, volví a gritar, buscando su guía desesperadamente. Pero el espacio estaba vacío, la figura de mi madre se desvanecía en la penumbra. Conócete a ti misma, y allí hallarás la clave, dijo la sombra. La luz del baúl parecía parpadear al ritmo de mi agitación, llamándome a abrirlo, a descubrir las verdades que habían permanecido ocultas. Pero sentir que esas verdades podrían ser desgarradoras me hizo dudar. ¿Qué pasaría si lo que encontrara dentro me cambiara para siempre? ¿Y si el costo de saber era demasiado alto? El grito resonó de nuevo, angustioso y cargado de sombras. ¿Qué es lo que me oculta el pasado? ¿Qué me aguarda tras estas puertas cerradas? Cuestioné, más para mí misma que para la entidad. Eso lo descubrirás si tienes el valor de abrir el baúl, de enfrentar la herencia que has evitado. La traición está en tus venas. Reclámala o ella te consumirá. Apreté los dientes, sintiendo la lucha entre mi curiosidad y mi miedo. Entonces, con un acto de voluntad, abrí el diario. Las páginas amarillentas parecían estar llenas de susurros, y al pasar las hojas sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Las palabras danzaban ante mis ojos, relatos de amor y odio, de alianzas y traiciones que atravesaron generaciones. Mientras leía, el frío en la habitación se intensificaba, como si los espíritus de mis ancestros estuvieran observando, esperando mi reacción. Cada línea que absorbía traía consigo la sensación de que algo profundo resonaba en mí. Las decisiones que habían tomado, los caminos que eligieron. Y entonces, encontré una entrada que mencionaba un nombre que resonaba como un tambor en mi pecho, Elena, la misma Elena de la fotografía en el baúl. ¿Era ella la traidora, o era la víctima? Mientras trataba de procesar esa revelación, lo que parecía ser una simple historia familiar se tornó en un enigma enredado en dolor y redención. Mis manos temblaron al asimilar las implicaciones de lo que había encontrado. ¿Acaso la verdad sobre mi familia era que nunca había sido la víctima, sino otra perpetuadora de sufrimiento? Un rayo de luz brilló entre las sombras, revelando el medallón que había caído a mis pies. Su superficie reflejó una imagen fugaz de un rostro, uno que parecía familiar. Mis ojos se abrieron con horror, era un retrato de mí misma, pero envejecido y marcado por cicatrices de dolor. No, grité, retrocediendo, el horror atravesando mi ser, la voz en la oscuridad estalló en carcajadas, aquella risa profunda que parecía desgarrar el aire. Ahora ves la verdad, hija de los traidores. La historia no solo es un peso, es un destino. Tienes una elección que hacer. Justo entonces, las luces del cuarto comenzaron a parpadear, y la habitación pareció desmoronarse a mi alrededor. La sombra se abalanzó, y sentí el latido creciente del poder oscuro. Era una encrucijada, el legado pesaba más que nunca. La verdad estaba al alcance, pero también la desesperación y el dolor. ¿Aceptarás tu historia?, preguntó la sombra, acercándose. ¿O te atreverás a liberarte de ella y romper el ciclo? Mi corazón se aceleró, una mezcla de adrenalina y terror. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿La aceptación del oscuro pasado o el intento de forjar un nuevo camino? La penumbra parecía reír, pero yo estaba decidida. No podría ser solo una espectadora. Mientras el viento aullaba, supe que la batalla no había hecho más que comenzar.
Con cada decisión que tomara, la historia se entrelazaría aún más firmemente, y el siguiente giro de mi destino estaba a punto de desatarse. La pregunta era, ¿qué haría? La oscuridad que me rodeaba comenzó a despejarse lentamente, como si la bruma que había envuelto la iglesia durante tanto tiempo finalmente cediera ante un rayo de luz, el cual brillaba con fuerza nueva. Me encontré de pie, en medio de la penumbra, con el diario aún entre mis manos y la sombra amenazante observándome. En ese instante, una claridad inusitada se apoderó de mí. Comprendí que había llegado el momento de enfrentar mis miedos, de romper las cadenas que mantenían a mi familia atada a un pasado oscuro. Voy a enfrentar la verdad, exclamé, sintiendo que esas palabras resonaban desde lo más profundo de mi ser. Las sombras se agitaron a mi alrededor, como si afiladas fauces intentaran devorar mi determinación. Pero esta vez no me dejaría intimidar. Miré hacia la figura oscura que se desdibujaba, intentando encontrar en el rostro indeterminado una respuesta, un destello de compasión. El pasado no me controla más, dije firme. Voy a revelar los secretos, y si es necesario, haré el sacrificio que se requiera para romper con esta maldición. Las llamas de las velas titilaban con fuerza, como aplaudiendo mi coraje, a medida que las palabras salían de mi boca, el susurro del guardián resonó en mi mente, el sacrificio que se requiere no es solo físico, es espiritual. Nunca supe exactamente qué significaba eso. Pero ahora entendía que mi camino hacia la verdad también implicaba enfrentar la sombra que acechaba dentro de mí, el miedo a descubrir lo que verdaderamente significaba mi legado. Con determinación renovada, abrí el diario una vez más. Las páginas parecían vibrar. Cada palabra escrita era un eco del sufrimiento, pero también de la fortaleza de mis ancestros. Di un paso hacia el centro de aquella nave oscura, entre los rostros tallados en madera que parecían observar, y recité en voz alta lo que había encontrado en las páginas: no puedo permitir que el silencio consuma a mi familia. La verdad debe salir a la luz. En ese momento, mientras lo mencionaba, un aura de luz intensa comenzó a envolverme. Las sombras temblaron a mi alrededor. Sentí el dolor de mis antepasados resonar a través de mí. La figura oscura se abalanzó, pero entonces, mientras intentaba envolverme, una explosión de luz brotó de mí misma, proyectando las sombras hacia atrás, como si toda la oscuridad hubiera temido mi revelación. ¡Liberación! Grité, y el eco rebotó en las paredes de la iglesia como un grito ancestral. Era un grito de guerra, una declaración de que no estaba dispuesta a continuar con el peso de un legado que no elegí. Con cada respiración, cada palabra que pronunciaba, podía sentir que las sombras se deshacían, unidas por un hilo de luz que emergía de mi alma. Las paredes temblaron y comenzaron a desmoronarse, dejando ver el amanecer que se filtraba a través de la ventana, dorado y brillante. El miedo se transformó en esperanza, y desde el caos, un nuevo camino comenzó a dibujarse. Cuando la luz finalmente disipó la oscuridad por completo, encontré la figura de mi madre sonriente, junto a mi abuela, ambas irradiando una paz que nunca había visto en sus rostros. Lo lograste, me dijo mi madre, sus ojos llenos de amor y orgullo. Has roto el ciclo. Has elegido ser la voz de nuestra historia. Me sentí libre. Las cadenas que una vez me habían mantenido cautiva se desvanecieron lentamente, y la bruma que había cubierto mi mente se convirtió en claridad y libertad. ¿Y ahora qué?, pregunté, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ahora, respondió mi abuela, mientras la luz del día iluminaba la iglesia, debes cuidar la verdad que has desenterrado. Es tu responsabilidad transmitirla, como un legado de esperanza, amor y sanación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Existían secretos que debían ser compartidos, sucesos que debían ser recordados no con dolor, sino con la sabiduría que solo puede surgir del sufrimiento. Salí de la iglesia con las manos vacías pero con el corazón rebosante de gratitud. Había desvelado el horror, sí, pero también el amor que lo contrarrestaba. Esa verdad se convertiría en mi faro, guiándome mientras comenzaba una nueva vida, un nuevo legado. Nunca olvidaré las palabras del guardián, de que el sacrificio espiritual es el camino hacia la liberación. Aprendí que enfrentar el pasado, abrazar la verdad y compartirla era el verdadero sacrificio, un acto de amor que podía sanar no solo a mí, sino también a mi familia a lo largo de las generaciones. La mañana me recibió,
Y cada paso firme que daba resonaba como un tambor en la marcha de mi nueva vida. Las sombras del pasado estaban atrás, pero la luz de la verdad y la esperanza guiaban mi camino hacia adelante. Fue así como finalmente entendí que, aunque el pasado pueda ser oscuro, el futuro siempre lleva la semilla de una nueva vida. Y mi voz sería la luz que iluminaría el camino, siempre. ¿Y tú? Si esta historia resuena contigo, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias como esta. Dale like ahora para darle fuerza a este mensaje. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Tu participación hace la diferencia.